Hola, soy Marco. Y yo soy Fabiola. En este video queremos compartir nuestra experiencia significativa que vivimos en el taller de formación y práctica docente. Estas vivencias y experiencias nos ayudaron a comprender los retos de la práctica educativa. También fortalecieron nuestras reflexiones filosóficas sobre el papel en la sociedad actual. Fue la primera vez que nos enfrentamos a ser docentes. Esta nueva experiencia nos generó nervios, pero también nos sirvió a reconocer lo complejo y significativo del rol educativo en las aulas. Es por ello que les hablaremos un poco más de los conceptos que abordamos en este taller, el uso de estos y la importancia del propio taller, como resultado del proceso de aprendizaje entre profesores y alumnos. Todo comenzó una mañana cualquiera en el aula A612 del edificio de pedagogía de la FES Aragón. Teníamos que realizar una práctica docente, diseñar una clase, impartir y luego reflexionar sobre ella. Era parte del taller de formación y práctica docente, pero nosotros lo vivimos como un primer paso a algo mucho más grande, la docencia real. Nos sentíamos inseguros, pero también emocionados. Me preguntaba, ¿seremos capaces de enseñar algo que verdaderamente impacte? Recuerdo que Marco decía que pensaba mucho en Paulo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Marco decía que se aferraba a esa idea como guía y que no quería solo explicar contenidos, sino que su intención era provocar algo, un cambio pequeño, una chispa que creciera en los alumnos. Yo empecé a preparar nuestra clase. Tenía que ser algo que conectara con la realidad de los estudiantes, pero también con lo que veníamos estudiando en la unidad de conocimiento, filosofía y práctica educativa. Elegimos hablar sobre el pensamiento de John Dewey y su idea de que la educación no es preparación para la vida, es la vida misma. Me pareció importante porque quería que mis compañeros no solo escucharan, sino que sintieran que ese momento era también parte de su formación como sujetos críticos. Mientras amábamos la clase, entendíamos lo que significaba realmente la práctica docente. No es repetir una teoría, es vivirla, adaptarla, sentirla, quererla y apreciarla en nuestro entorno escolar. Cuando entré al aula y me puse frente al grupo, el corazón me latía a 1000 por hora. Comencé hablando de nuestras propias experiencias educativas, preguntando, ¿alguna vez sintieron que una clase les cambió la forma de pensar? Esa pregunta abrió un espacio distinto. Los ojos de algunos compañeros brillaron, otros compartieron vivencias duras, clases vacías, profesores indiferentes, y fue entonces cuando sentí que la enseñanza no solo ocurre cuando hablo, sino cuando escucho también. Vygotsky lo decía claramente, lo que el niño puede hacer en colaboración hoy, podrá hacerlo por sí solo mañana. En ese momento, entendimos que enseñar es también construir puentes, acompañar procesos. Hubo una compañera que dijo algo que me marcó. Nunca había pensado que lo que aprendemos aquí puede transformar la forma en que entendemos nuestra vida. Fue ahí donde sentí que esa clase se convirtió en una experiencia significativa para ella y también para mí. La filosofía de la educación, esa que muchas veces parece tan teórica, tan lejana, cobró sentido. La Rosa decía que la experiencia no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y yo estaba haciendo algo con esa práctica. Estaba cuestionando, observando a los otros, a mí misma, a los saberes. Después de esa clase, tuvimos una sesión de retroalimentación. Mis compañeros señalaron aciertos y errores. Me sentí vulnerable, pero también agradecida. Fue ahí donde comprendí el valor de la reflexión crítica. Como dice Donald,
El docente reflexivo es aquel que piensa en la acción mientras actúa y después de actuar, y yo estaba comenzando a hacerlo. La unidad de conocimiento se convirtió en un espejo. Me miré desde lo que había leído de Freire, de La Rosa. Vi mis miedos, mis limitaciones, pero también mi deseo profundo de acompañar procesos educativos reales, procesos humanos. ¿Cómo enseñar sin imponer? ¿Cómo aprender sin repetir? ¿Cómo abrir espacios donde el pensamiento florezca? Esas preguntas no tenían una sola respuesta, pero sí caminos por recorrer. Caminos que comenzaban precisamente en ese taller. Al final del día, salí del aula con una certeza. La docencia es un acto ético y político. Como señala Freire, nadie educa a nadie. Nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Y ese mundo, al menos por un momento, había pasado por nuestra aula. Estos conceptos nos sirvieron de mucho para establecer metas, realizar estrategias pedagógicas que nos sirven para desarrollar nuestra clase, además de aprender y enseñar con nuevas vivencias un poco más de lo que hoy nos convirtieron en futuros pedagogos. Hoy, mientras miro hacia atrás y reconozco el camino recorrido, siento una mezcla de emociones. La práctica docente que viví en ese taller fue solo una parte del proceso, pero simboliza todo lo que implica nuestra formación: compromiso, dudas, preguntas, momentos de frustración y otros de profunda alegría. Aquel día en el aula no solo fue un ejercicio académico, fue una prueba de lo que somos, capaces de crear espacios para pensar, para aprender, para transformar. Nuestra generación no es una más, es la que atravesó crisis sociales, pandemia, transformaciones tecnológicas, incertidumbre económica, y aún así siguió apostando por el conocimiento, por la educación y por el pensamiento crítico. Hoy nos graduamos y no es solo un papel, es la afirmación de que sobrevivimos, resistimos y seguimos soñando. Como dice Hooks, la educación como práctica de la libertad permite a los estudiantes reconocer que tienen el poder de actuar. Y eso es lo que hemos hecho: actuar, insistir, construirnos como sujetos de conocimiento, pero también de acción y de palabra. Somos una generación que aprendió a enseñar desde la carencia, desde lo digital, desde el silencio de las aulas vacías y también desde el bullicio de las ideas que no dejan de crecer. Comprendimos que aprender no es acumular datos, sino transformarse. Y enseñar no es hablar más fuerte, sino escuchar mejor. Hoy ya no somos estudiantes de información, somos futuros docentes, investigadores, pensadores, profesionistas. Somos personas que desde su paso por esta universidad se han preguntado no solo cómo se educa, sino para qué y para quién. Nuestra práctica docente no termina aquí, comienza aquí, porque cada experiencia que vivamos fuera de estas aulas será también una oportunidad para seguir aprendiendo, seguir enseñando, seguir reflexionando críticamente. Nos tocó vivir tiempos difíciles, pero también sembrar esperanza. Nos caímos, nos levantamos, discutimos, dudamos, reímos y también lloramos. Aprendimos que la educación no es lineal, que el conocimiento no tiene respuestas fáciles y que lo importante no siempre se evalúa con una rúbrica. Somos más que una matrícula, más que un expediente, más que una tesis. Somos una constelación de experiencias compartidas. Cada quien a su modo, con sus batallas personales, ha llegado aquí, y eso merece ser reconocido, celebrado y honrado. Como diría Jorge Larrosa, educar es permitir la aparición del otro. Gracias por aparecer en mi camino, por ser parte de este trayecto, por ser colegas, amigos y sobre todo compañeros de pensamiento. Me despido con una certeza: no hay mayor acto de amor que educar, y no hay mayor valentía
que seguir aprendiendo en un mundo que a veces quiere que dejemos de pensar. Gracias por estos años, por las ideas compartidas, por las dudas y los silencios. Gracias por ser esta generación que se gradúa, pero también se transforma.